Bienvenidos a todos, a todas, a todes. Yo soy Vale. Yo soy Sofi. Y el día de hoy en Malamente nos está acompañando un invitado muy especial. Estamos con Gabriel Villalba. Por favor, una presentación. Bueno, muchísimas gracias en principio por esta invitación en el programa Malamente. Me parece una iniciativa genial de fomentar el pensamiento crítico y pues generar también a la vez nuevos espacios de incidencia de esa batalla de las ideas, ¿no? Un gusto compartir contigo, Sofía, Valentina, y pues estaremos compartiendo en este tiempo que nos queda para analizar lo que ustedes dispongan y pongan en la mesa. Así que un abrazo para todos, todas los que nos están viendo, saludarles y pues quédense acá que estaremos en un programa bastante interesante con ustedes dos. Mil gracias por venir, por darte tiempo para debatir un poco, dialogar sobre estos temas. Hoy día vamos a estar hablando sobre la llegada de la nueva vicepresidenta electa de Colombia a Bolivia, Francia Márquez, que tiene una agenda de algunos conversatorios, algunas reuniones con autoridades para dialogar y formar un poco de alianzas entre Colombia y Bolivia. Vamos a hablar también sobre el caso Chaparina, que ha ocupado varios medios de comunicación, la nueva sentencia que sale a 3 de los policías involucrados y por último vamos a tocar nuevamente el tema de Santa Cruz con la cumbre por el censo, la cumbre interinstitucional creo que era, por el censo y también tocar un poco de todo lo que está sucediendo con las nuevas amenazas de paro, un poco los incendios que ha habido también en este departamento, ¿no? Pero yo creo que podemos comenzar hablando un poco por el tema de Francia y en realidad las noticias son bastante no sé, concretas, todavía no dicen nada porque dentro de unas pocas horas van a comenzar a hacer las actividades de la agenda. Sin embargo, me parece importante que hablemos también de esta gira que hace Francia Márquez, ¿no? Ella llega a Bolivia en una gira de visitar 4 países, visita Chile, Argentina, Brasil y Bolivia. Y se reúne con distintos líderes políticos, ¿no? Interesante, en Brasil se reúne con Lula, en Chile se reúne con Boric, en la Argentina tengo entendido que no se ha reunido con Alberto Fernández, sino con parte de su gabinete, y aquí en Bolivia se va a reunir con Luis Arce, con David Choquehuanca, ¿no? No sé qué les parece esta llegada de Francia Márquez, que a todos nos ha movido un poco porque es uno de los personajes más importantes de esta época, ¿no? Sin lugar a dudas, Francia Márquez se constituye en la primera mujer afrodescendiente que ocupa el cargo de vicepresidenta en Colombia, ¿no? Recordemos Colombia, un país que tiene la mayor cantidad de bases militares norteamericanas en su territorio, un país que siempre ha sido aliado estratégico en ese triángulo geopolítico para Estados Unidos y por supuesto en la región. Entonces es un hito importantísimo el hecho de que por fin, después de muchos años, gane democráticamente y en las urnas la izquierda en Colombia y que Francia represente ese baluarte de la mujer afrodescendiente colombiana relegada durante muchos años en la historia política de Colombia. Claro, yo creo que ya lo hablábamos antes en el podcast, ¿no? Justamente Colombia está transicionando a algo, es una etapa de cambio para todo el continente, total, ¿no? Y yo creo que Colombia era algo que necesitaba, ¿no? Fuertemente el tener otro tinte político que los gobierne. Y justamente incluso había un miedo, ¿no? De si realmente Petro estaba utilizando como instrumento político a Francia al ser una mujer afrodescendiente, claro, para ganar las elecciones. ¿No? Exacto, para ganar la simpatía. Y creo que esta gira que está sentando las bases para futuras alianzas que puedan existir con Chile, Brasil, Bolivia y Argentina, una vez que se asuma el gobierno, ¿no? El 7 de agosto en Colombia, creo que nos está mostrando que no es solamente un instrumento político, ¿no? No fue la voy a utilizar para ganar las elecciones, sino que realmente nos está mostrando que ella va a formar parte activa del gobierno de Petro, ¿no? De hecho, cuando estuvo Petro en campaña y Francia, el ataque mediático fue brutal, ¿no? Eso también sí, hay que analizarlo a profundidad, porque al igual que la campaña mediática por la nueva constitución en Chile, por ejemplo, nuevo proyecto de nueva constitución en Chile, las elecciones previas que dieron finalmente como vencedora a Castillo y la campaña en Colombia con Petro y Francia Márquez, la mediática tuvo un rol fundamental, los medios hegemónicos de comunicación tuvieron un rol protagónico y creo que es interesante
interesantísimo, no es simplemente una visita turística la que realiza a Francia Márquez, ¿no? Porque viene a realizar reuniones que ya forman parte del pretrabajo que ella tiene que realizar. De hecho, está en plena etapa de transición el anterior gobierno colombiano con el actual, y ella viene a reunirse con los principales líderes de Latinoamérica, que es algo fundamental, y entender también esta filosofía de vivir sabroso que se compagina de cierta forma con la filosofía constitucionalizada en nuestra Constitución Política del Estado, valga la redundancia, de el vivir bien, ¿no? Entonces, ese intercambio de experiencias, de paradigmas civilizatorios, unos ya plasmados en Bolivia, en Ecuador, y otros que se están por plasmar en Colombia, y a la cabeza Francia Márquez, creo que tiene una importancia estratégica, política, simbólica, sumamente importante. Completamente tiene una estrategia también de esto que está creciendo en Latinoamérica, que es la nueva izquierda, ¿no? Porque se están conformando nuevos líderes de una política con ideologías de izquierda que están compartiendo justamente estas experiencias. Y me parece importante la gira de Francia en Bolivia porque también nos permite reconocer el hecho de las alianzas interestatales que se tienen entre estos países que están ahondando, que están profundizando en este proceso, ¿no? Lo decías, Gabriel, está el tema de la Constitución Política en Chile, el nuevo proyecto que efectivamente está sufriendo un ataque muy grande por parte de los medios, y acá en Bolivia también ha habido un ataque muy fuerte a todo lo que significa la idea de la ideología o las políticas públicas de izquierda. Sin embargo, se han confraternizado también en el continente, ¿no? Y eso es importante resaltarlo porque lo que hace Francia en esto es también unir distintos representantes. El hecho de que Francia decida no reunirse con el presidente de Brasil, sino reunirse con Lula, también nos muestra el apoyo que tiene Lula en distintos países ahora que se están aproximando las elecciones, ¿no? Y tenemos que ver también esta situación de la crítica a los discursos que han tenido de Francia, ¿no? En uno de sus últimos discursos ella dice que ella está en contra de aquellos que compran la conciencia de otros para su beneficio personal, ¿no? Y esta es una disputa que acá en Bolivia también se está dando mucho, ¿no? Entre quiénes son los verdaderos actores políticos, quiénes están luchando, quiénes están realmente haciendo activismo por un cambio y quiénes son políticos que se están beneficiando, ¿no? Creo que eso es algo que también lo podemos ver acá en Bolivia y que estamos viendo que Francia está comenzando a hacerle frente sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de miedo a una política que en Colombia está instaurada toda su vida, nunca la ha gobernado una izquierda, ¿no? De hecho, creo que actores políticos somos todos. La diferencia que existe es aquella que muy bien referenciaba el expresidente uruguayo Pepe Mujica, sí, Pepe Mujica, que hacía la diferencia y bueno, ahí para que la gente también pueda escucharla, de lo que es ser político y lo que es ser politiquero, decía, ¿no? Hacer política para la transformación social y hacer política para beneficiarse, para beneficiar tu bolsillo y beneficiarte valga la redundancia, privilegios personales únicamente, ¿no? Entonces, esa diferencia creo que la demuestran diversos actores de la política latinoamericana, y el hecho de cuando, por ejemplo, se reunieron la actual vicepresidenta aún en el gobierno colombiano y la presidenta electa Francia Márquez, como la vicepresidenta actual de Colombia pasó de largo de la gente que hacía el servicio en la casa de la vicepresidencia, y cómo Francia Márquez se acercó y les dio la mano a cada una de ellas, ¿no? Eso simboliza también ese acercamiento a lo popular, a los extractos más pues populares y finalmente mayoritarios de una Colombia que precisa cambios trascendentales, creo yo, y esperemos que Petro y Francia sea esa alternativa de cambio por la cual muchos colombianos confiar. Además, igual, perdón, Sofi, son sectores de la población que justo por esta política ya instaurada, que es con Uribe, que es con Duque, que es con distintos actores también bastante controversiales, ha sido muchas veces relegada. De hecho, son poblaciones que han sufrido el tema de los desplazamientos forzosos, el tema de las fuerzas paramilitares, el no poderse mover de un área específica porque estas están gobernadas por el narcotráfico, etcétera. Son sectores que ahora han encontrado una voz. Yo creo también había un reporte que decía muchos más con Francia que con Gustavo Petro, ¿no? Porque también Francia es lo moderno, es lo nuevo, y eso es importante
importante porque es una unión entre dos pensamientos que pueden llegar a generar un cambio muy trascendental y transformador dentro de la política colombiana. Y yo creo que además deja un precedente en Latinoamérica, porque no podemos ver a Colombia como un hecho aislado, ¿no? Al final todos estamos creando esta patria grande que es necesario reforzarla mediante estas alianzas. Claro, yo creo que lo que tú decías, ¿no? O sea, hay mucho mayor, excelente. Hay más apoyo por Francia, ¿no? Y justamente cuando veíamos el discurso, cuando ganan las elecciones, el discurso de Francia es altamente aceptado, motivador, emocionante, dejando un poco incluso con sabor a poco el discurso que da Petro, ¿no? Y lo que hablábamos, o sea, justamente Colombia está en una etapa de transformación y lo que Gabo decía, ¿no? Creo que es importante ver cómo va a ser el accionar político tanto de Petro como de Francia, que ya lo estamos viendo, ¿no? Ahora justamente sentando las bases todavía, no han tomado todavía el poder, pero creo que va a ser interesante ver cómo van a liderar el país después de tanta petición de su población. Y yo creo que no hay distinción, ¿no? Ahí todos los estratos creo que por primera vez han quedado de acuerdo que era necesario y ha sido una gran mayoría la que necesitaba un gobierno totalmente distinto al que había vivido Colombia, ¿no? Yo, en eso más bien que tú dices, Sofi, no estaría tan de acuerdo en el tema de que ha sido una gran mayoría, porque de hecho ha sido una segunda vuelta y una segunda vuelta con poca diferencia, ¿no? Entre Petro y Hernández, creo que era Rodolfo Hernández, ¿verdad? Hace una diferencia muy poca, ¿no? Parecido a lo que ha sucedido entre Boric y Kast, por ejemplo, lo que nos muestra que tienes una población muy dividida en dos pensamientos sumamente radicales, porque a diferencia de Boric y Kast, Boric no es un izquierdista radical como lo es Petro, ¿no? Entonces tienes dos poblaciones que han votado por algo completamente distinto. Sin embargo, yo sí pienso que el discurso de Petro y el discurso de Francia Márquez se va también a las alianzas y a dejar de lado el tema de la polarización en la población. Y ahí sí rescato lo que tú dices de que tiene que ser una misma Colombia atendida por su gobierno, ¿no? No tiene que haber esta diferenciación. Ahí yo les hago una pregunta así como para concluir este tema. Hay mucho estigma sobre las izquierdas, ¿no? Sobre la izquierda, el comunismo, el socialismo, etcétera. De hecho, Sofi, tú la primera vez que hablábamos de Francia Márquez decías, ¿no? O sea, más allá del discurso tenemos que ver las acciones, ¿no? Porque al final a veces uno tiene las esperanzas y los políticos suelen decepcionar, ¿no? Entonces ahí les pregunto, ¿qué piensan de este estigma que tiene la izquierda en un país que jamás ha sido gobernado por una izquierda? Gabo, no sé qué dices. Creo que es un estigma generado y autogestionado por los medios hegemónicos de comunicación. Lo vimos en Perú, lo estamos viendo en Chile, lo hemos visto en Colombia. Tienes unas oligarquías añejas que no quieren perder sus privilegios de clase. Me animaría a decir en Latinoamérica sus privilegios de casta. Es por eso que atacan no solamente proyectos de izquierda, sino a proyectos indianistas, a proyectos indigenistas, de transformación social, y los tildan de lo peor, ¿no? Vamos a ser como Venezuela, vamos a ser como Cuba, castrochavismo, ¿cuánto se utiliza ese término, no? Y ha sido un ataque sistemático y muy bien sostenido y contra estos líderes, Castillo en Perú, en Chile Boric, en Colombia tienes a Francia y a Petro. Más o menos lo que acontecía, seguramente lo recordarán ustedes o la gente que nos está escuchando, lo que acontecía cuando se quería promulgar la nueva constitución política del Estado acá en Bolivia, ¿no? Que decían, nos van a quitar nuestras casas, el Estado no va a tener religión, todo va a ser un problema. O cuando entró Evo Morales, muchos compañeros de mi colegio decían, si entra ese indio, y así lo decían ellos, yo me voy a ir del país. Este país ya se va a caer, nos van a quitar el apoyo, Estados Unidos no vamos a tener nada, no vamos a tener negocios. Entonces, esa lógica, lamentablemente superada en Ecuador y en Bolivia, o creíamos haberla superado, prima aún en los países como Perú, como Chile, como Colombia, en determinados estratos sociales que pues han tenido un privilegio de lo que se denomina técnicamente oligarquía, ¿no? La fusión del poder político con el poder económico y viceversa en un círculo vicioso que finalmente termina afectando a las grandes mayorías nacionales. Claro, son sectores minoritarios, pero que abarcaban grandes lugares del poder, en realidad, ¿no? Sofi, ¿qué piensas? Claro, yo creo que el gran problema de la izquierda, y habiendo vivido en Venezuela, creo que el temor está en eso, ¿no? En realmente llegar a una circunstancia
como esa. No quiere decir que el pensamiento de izquierda sea bueno o malo, sino que hay muchos políticos que obran de manera errónea, ¿no? Y que no toman decisiones que son acertadas para la población, y al final quienes sufren las consecuencias es la misma población, ¿no? Entonces, claro, por eso yo digo, o sea, me parece excelente el discurso que tiene Francia. De hecho, la ministra de la presidencia decía, ¿no? Es importante tenerla justamente en el año de la despatriarcalización, y sí es importante, pero creo que me quedo de todas formas al margen de ver qué es lo que van a hacer en Colombia, ¿no? Y cómo van a gestionar sus propias campañas y tener la capacidad de salir exitoso al respecto, que no es nada sencillo, ¿no? Exactamente, yo ahí la verdad pensaba mucho sobre ese tema de justo de la izquierda, ¿no? Porque se habla de la izquierda igual como Marx lo presenta en el Manifiesto Comunista, que es el fantasma, ¿no? De que está recorriendo varios países ya. Sin embargo, me parece que hay que tener mucho cuidado con ese estigma de la izquierda, del miedo a lo que pueda suceder en un país que ha sufrido, bastantes conflictos, bastantes problemáticas sociales bajo enteramente desde su fundación gobiernos de otra ideología, ¿no? Entonces también hay que hay un reto mayor, claro, precisamente es un reto mayor porque justamente no le podemos cargar experiencias de otros países, ¿no? Eso claro, me parece importante. Pero ya para concluir este tema, efectivamente creo que podemos también esperar, seguramente mañana volveremos a hablar de esto, a ver cuál es el discurso de Francia acá en Bolivia y conocer cuáles van a ser también el tipo de alianzas que va a tener con organizaciones indígenas de mujeres, con el mismo gobierno, con Luis Arce, con David Choquehuanca, ¿no? De hecho, la ministra Sofi lo decía, ya la ha recibido, ¿no?